Mis padres me desheredaron por negarme a abandonar la universidad para pagar por mis hermanos. Ahora se arrastran de vuelta después de que finalmente conseguí lo que nunca esperaron. Siempre supe que a mis padres no les importaba tanto como Liam o Sarah. Ha sido así desde que éramos niños. Pero, por alguna razón, nunca esperé que simplemente me cortarían de esa manera. Quiero decir, ¿quién deshereda a su propio hijo solo porque quiere quedarse en la universidad? Pero aquí estamos. Así que, déjame contarte esto. Estoy en mi segundo año de la universidad estatal, una universidad pública decente. No es como la Ivy League a la que entró Liam, pero trabajé como una mula para entrar aquí. Me va bien, nada espectacular, pero estoy aprobando y tengo algunos amigos, que es más de lo que tuve en la escuela secundaria. Las cosas iban bien durante el primer semestre, pero luego comenzó el segundo semestre y todo se fue al traste. Era uno de esos sábados en los que había estado en mi habitación toda la mañana haciendo trabajo escolar y poniéndome al día con algo de Netflix. Ni siquiera había pensado en lo que mis padres estaban haciendo porque, ya sabes, realmente no les importa lo que estoy haciendo de todos modos. Alrededor de la hora del almuerzo, me llaman abajo como si fuera una reunión familiar de emergencia. Bajé y estoy pensando, tal vez finalmente me van a preguntar cómo va la escuela o, no sé, mostrar algún interés en mi vida. Sí, claro. Me senté en el sofá, y mi padre comienza a hablar. Está usando esa voz de abogado que tiene, ya sabes, la que suena razonable, pero se nota que simplemente está manipulando la conversación. Dice algo como, Maya, hemos estado pensando en tu futuro. Queremos hablar contigo sobre algo importante. Y en mi cabeza pienso, ok, tal vez tienen algún consejo sobre pasantías o algo así. No. Mi padre dice, hemos decidido que lo mejor para ti sería que te tomaras un descanso de la universidad. Juro que mi cerebro se congeló por un segundo. Literalmente no entendía lo que estaba diciendo. Le pregunté, ¿qué quieres decir con tomarme un descanso? Y mi madre salta con este tono de simpatía falso, ¿te ha ido bien, cariño? Pero creemos que es hora de que empieces a contribuir más a la familia. Liam comenzará la facultad de Derecho pronto, y necesitamos asegurarnos de que el futuro de Sarah también sea seguro. Ahí es cuando me golpeó. Querían que dejara la escuela y consiguiera un trabajo para ayudar a pagar la facultad de Derecho de Liam y el fondo universitario de Sarah. En serio, ni siquiera intentaron endulzarlo. Mis propios padres me estaban pidiendo que renunciara a mi educación, algo por lo que me he estado matando, para que pudieran apoyar a Liam y Sarah. En plan, ¿qué demonios está pasando? Simplemente me senté allí mirándolos, tratando de procesarlo. ¿Habláis en serio?, pregunté. Me sentí como si me hubieran abofeteado. La incredulidad me entumeció por dentro, y luego la rabia empezó a hervir lentamente. ¿De verdad pensaban que simplemente lo aceptaría? ¿Que renunciaría a mis sueños por ellos? No entendía cómo podían siquiera pedirme algo así, como si mi futuro valiera menos que el de mis hermanos. Fue en ese momento, creo, cuando realmente me di cuenta de lo poco que les importaba. Aquí estoy, sentada, repasando una y otra vez la conversación. Papá, con esa irritante voz de abogado que tanto detesto, soltó, Maya, es una solución práctica. La universidad no te está funcionando como esperábamos. Creemos que lo mejor es que trabajes a tiempo completo y contribuyas a la casa. Siempre puedes volver a estudiar más adelante. Volver más adelante, como si fuera tan fácil. No me lo podía creer. Intenté explicarles que me iba bien en la universidad, que tenía planes para mi futuro, pero no quisieron escuchar. Mamá, siempre la reina de los insultos pasivo-agresivos, añadió. No todo el mundo sirve para la educación superior, Maya. No hay vergüenza en el trabajo honesto. En ese momento, no pude contenerme más. Estallé. ¿Así que quieren que lo deje para poder pagarles a Liam y Sarah?, pregunté, con la voz temblorosa. ¿Y mi futuro? ¿Acaso no me importa nada? ¿Y saben lo que hicieron? Papá suspiró como si estuviera terriblemente decepcionado de mí, y mamá simplemente negó con la cabeza. Te hemos dado muchas oportunidades, Maya, dijo papá. Nunca has estado tan centrada como tus hermanos. Solo estamos siendo realistas sobre tu lugar en esta familia.
Eso me dolió mucho. No se trataba solo del dinero o de la universidad. Se trataba de cómo siempre me han visto, como si fuera una especie de idea tardía, un plan B por si Liam o Sarah no triunfan. Y en ese momento, me di cuenta de que hiciera lo que hiciera, nunca iba a ser lo suficientemente buena para ellos. Así que hice algo que nunca pensé que tendría el valor de hacer. Me levanté, los miré fijamente a los ojos y dije, no voy a dejarlo. Si han terminado conmigo, bien. Lo resolveré por mi cuenta. La habitación quedó en completo silencio. Mamá parecía haber visto un fantasma, y papá, bueno, simplemente parecía furioso. Creo que sinceramente pensaban que cedería, que simplemente asentiría con la cabeza y estaría de acuerdo con su estúpido plan. Pero esta vez no. Se acabó ser su plan B. Después de toda esa conversación con mis padres, sigo bastante en shock. En plan, ¿qué acaba de pasar? Hace un momento estaba en la universidad, bien. Y al siguiente me están diciendo que básicamente soy inútil y que tengo que dejar todo por lo que he estado trabajando para ayudar a Liam y Sarah. Es su manera de dejarme claro que no creen en mí. Ahora, me toca demostrarles que se equivocan. Me toca demostrarme a mí misma que puedo salir adelante sola. El miedo me recorre, pero la determinación es mayor. No voy a ceder. No esta vez. Fue como una bofetada. Aunque, en el fondo, no me pilló tan por sorpresa. Era la tónica habitual con ellos, la verdad. Liam y Sarah siempre eran las estrellas, y yo era, no sé, un personaje secundario, un extra. De todas formas, después de comunicarles que no iba a dejar la universidad, las cosas se pusieron aún más tensas, si cabe. Mi padre al principio no dijo nada, solo se quedó mirándome fijamente, como si le hubiera insultado gravemente. Y mi madre, por supuesto, empezó con las lágrimas. Un clásico. Estaba ahí sentada, llorando desconsoladamente y repitiendo, lo hacemos por ti, Amaya. Solo queremos lo mejor para la familia. Pero yo solo podía pensar, ¿cómo esto es lo mejor para mí? Querían sacrificar mi futuro para asegurarse de que Liam y Sarah tuvieran el suyo resuelto y bien encaminado. Ya no podía más. Estaba harta de sus chantajes emocionales y de su constante favoritismo. Así que, sin rodeos, les dije, no voy a dejar la universidad. Si eso es lo que esperáis de mí, simplemente me iré. Me esperaba más gritos, más lágrimas, quizás incluso una discusión acalorada. Pero, en cambio, mi madre siguió llorando y mi padre murmuró algo sobre que te arrepentirás de esta decisión. Pero no intentaron detenerme. Era como si les diera igual si me quedaba o me iba. Subí corriendo a mi habitación y saqué mi vieja maleta, ya sabes, esa que usábamos para los viajes familiares. Hacía años que no la usaba. Fue una sensación extraña sacarla del armario, como si estuviera haciendo las maletas para un viaje, pero esta vez no estaba segura de cuándo volvería, si es que volvía. Empecé a meter ropa a toda prisa, nada elegante, solo lo esencial. Un par de vaqueros, algunas camisetas, mi sudadera favorita. Apenas podía pensar con claridad, pero sabía que tenía que salir de allí antes de que me arrepintiera, antes de perder la valentía. Mientras hacía la maleta, oía a mis padres abajo. Mi madre seguía llorando desconsoladamente, y mi padre caminaba de un lado a otro, hablando con ella como si yo no estuviera allí. No paraba de decir cosas como entrará en razón y siempre ha sido difícil. Esa palabra, difícil, me encendió la sangre. Era como si ni siquiera me vieran como una persona, solo como un problema que había que solucionar. Tuve que hacer un esfuerzo enorme para no gritarles. En lugar de eso, seguí haciendo la maleta. Cogí mi portátil, algunos cuadernos y el cuaderno de dibujo en el que estaba trabajando. El arte siempre ha sido mi vía de escape, y supuse que lo necesitaría ahora más que nunca. Metí todo a la maleta a la fuerza y cerré la cremallera. Pesaba un quintal, pero no me importaba en absoluto. Estaba lista para marcharme. Lo más difícil fue bajar las escaleras. Sentía las piernas temblorosas y un nudo en el estómago, pero sabía que era algo que tenía que hacer. Mis padres seguían en el salón, como si yo no estuviera allí. Mamá había dejado de llorar y se había quedado mirando fijamente a la pared, sin expresión, mientras que papá estaba mirando el móvil,
probablemente fingiendo que estaba ocupado con el trabajo. Lo de siempre. Me quedé parada un segundo, esperando que alguno de los dos dijera algo, que intentaran detenerme. Pero no lo hicieron. Ni siquiera levantaron la vista. Era como si ya no existiera para ellos. Así que agarré mi maleta, abrí la puerta principal y salí. La puerta hizo clic al cerrarse detrás de mí, y ya está. Me había ido. No tenía ningún plan. Ni siquiera sabía a dónde iba. Simplemente eché a andar. El corazón me iba a 1000 por hora, y sentía el peso de todo golpeándome de repente. Oficialmente, estaba sola. Sin familia, sin casa, solo yo y mi maleta. Debí de caminar kilómetros antes de darme cuenta de que no tenía a dónde ir. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Sara. No éramos súper amigas, pero siempre había estado ahí cuando necesitaba a alguien con quien hablar. Le conté lo que había pasado, y en cuestión de minutos me respondió, ven a mi casa. Ya veremos qué hacemos. Sentí un gran alivio. Al menos tenía un sitio donde pasar la noche. Pedí un Uber hasta el apartamento de Sara, y cuando llegué me abrazó como si fuera un cachorro perdido. Ni siquiera me pidió detalles de inmediato, solo me dejó tirar mis cosas en su habitación de invitados y desplomarme en el sofá. Era la primera vez que me sentía segura en horas. Me preparó un té caliente y me arropó con una manta. Solo su presencia ya era un gran consuelo. Esa noche no hablamos mucho. Estaba demasiado cansada y ella no insistió. Pedimos pizza y vimos un reality show basura en Netflix hasta que me quedé dormida en el sofá. Los días siguientes fueron un borrón. No podía dejar de darle vueltas a todo en mi cabeza. Mis padres pidiéndome que dejara la universidad, la forma en que actuaron como si no fuera gran cosa, el hecho de que ni siquiera intentaron evitar que me fuera. Era como si nunca hubiera formado parte de sus vidas. Pero cuanto más tiempo pasaba en casa de Sara, más claras se volvían las cosas. Me di cuenta de que, sí, era una mierda irme de casa así, pero también era la primera vez en mucho tiempo que sentía que tenía el control de mi propia vida. Ya no tenía que hacer todo lo posible por complacer a mis padres, ni intentar encajar en el molde que habían creado para mí. Por fin podía vivir para mí misma. Pasé la siguiente semana intentando organizarme. Llamé a mi consejera académica, le expliqué la situación, y fue increíble. Me ayudó a solicitar más ayuda financiera e incluso me consiguió una plaza en la residencia universitaria. Iba a estar bien. Era extrañamente liberador darme cuenta de que ya no necesitaba la aprobación de mis padres. Estaba haciendo esto por mi cuenta. Una de las partes más duras, sin embargo, fue cuando mis padres me enviaron mensajes de texto. No era una disculpa, ni mucho menos. Era más bien una forma de hacerme sentir culpable, diciendo cosas como, esperamos que estés bien, Guy. Deberías volver a casa y podemos hablar. Sí, claro. No les importaba si yo estaba bien. Simplemente no querían quedar mal delante del resto de la familia. Ignoré los mensajes y me concentré en rehacer mi vida. También me puse en contacto con mi tía Sara, la hermana de mi madre. Ella es la oveja negra de la familia, una artista que nunca encajó realmente con la visión perfecta que mis padres tienen del éxito. Cuando le conté lo que había pasado, se enfureció. ¿Hicieron qué?, gritó por teléfono. Se ofreció a ayudarme económicamente hasta que pudiera recuperarme, e incluso me dijo que podía quedarme con ella durante las vacaciones si lo necesitaba. Era la primera vez en días que no me sentía completamente sola. Esa llamada fue un salvavidas. Su apoyo incondicional me dio la fuerza para seguir adelante, sabiendo que al menos una persona en mi familia creía en mí y en mis decisiones. Al final de esa semana, me mudé a mi residencia, y empecé a sentir que quizás, solo quizás, iba a estar bien. La habitación era pequeña y austera, pero era mía. Mis paredes, mi espacio. Sentía que estaba construyendo un nuevo comienzo, ladrillo a ladrillo, con mis propias manos. El futuro todavía era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, lo enfrentaba con una renovada esperanza y una determinación feroz. Tenía un miedo terrible, no voy a mentir, pero también sentía una extraña libertad. Por primera vez en mi vida, no vivía bajo la sombra de mis padres. Por fin podía respirar. Llevo ya un tiempo en la residencia, intentando acostumbrarme a todo.
Al principio, sinceramente, se me hacía raro. Iba a clase, volvía a mi pequeña habitación y a veces me quedaba sentada allí, sin más. Sin gritos de mis padres, sin sentimiento de culpa, solo silencio. Era una sensación extraña, pero a la vez, me estaba acostumbrando. He empezado a hacer amigos en la universidad, y mi trabajo a tiempo parcial en la biblioteca es hasta agradable. Tranquilo, con mucho tiempo para pensar. En fin, un día, de repente, recibo un mensaje de Liam. Sí, *Liam. El chico de oro que nunca hacía nada mal. No había sabido nada de él desde que me fui, y sinceramente no me lo esperaba. Imaginaba que se pondría del lado de mis padres, como siempre, que fingiría que no pasaba nada y seguiría siendo el hijo perfecto. Así que cuando vi su nombre en la pantalla del móvil, ni siquiera sabía si quería responder. Pero la curiosidad pudo conmigo. El mensaje era sencillo: ¿podemos vernos? Quiero hablar. Sin explicación, sin disculpas, solo eso. Estuve a punto de ignorarlo, pero una parte de mí necesitaba oír lo que tenía que decir. Así que, después de pensarlo un rato, le contesté diciéndole que podíamos vernos en una cafetería pequeña, a medio camino entre mi campus y su facultad de Derecho. Por lo menos, si la cosa se ponía incómoda, podría escaparme fácilmente. Al entrar, lo vi enseguida. Estaba diferente, no era su imagen pulida y perfecta de siempre. Tenía el pelo un poco revuelto y la ropa no era tan elegante como de costumbre. Incluso parecía un poco cansado. Por un segundo, casi no lo reconocí. Este no era el Liam con el que crecí, el chico que siempre lo tenía todo bajo control. Me desconcertó un poco. Nos sentamos, pedimos café, y hubo un silencio incómodo durante un rato. No estaba segura de qué decir y notaba su dificultad para encontrar las palabras. Finalmente, rompió el silencio. Lo siento, dijo, sin preámbulos ni justificaciones, simplemente una disculpa directa. Arqueé una ceja. ¿Por qué exactamente?, pregunté, esforzándome por mantener la voz firme. No pensaba dejar que se saliera con la suya tan fácilmente. Por todo, supongo, continuó, mirando su café. Por no haber dicho nada cuando te fuiste. Por no haberte defendido durante todos estos años. Simplemente, no lo sé. Siempre supe lo injusto que era, cómo te trataban, pero era más fácil seguirles la corriente. Escucharle admitir eso me afectó más de lo que esperaba. Me quedé sin palabras. Siempre había pensado que Liam era ingenuo, el niño mimado que nunca se daba cuenta de la forma en que nuestros padres me trataban. Pero oírle decir que lo sabía, que eligió permanecer en silencio, eso dolió profundamente. ¿Y qué cambió?, pregunté finalmente, aún tratando de asimilar el hecho de que realmente se estaba disculpando. ¿Por qué me dices esto ahora?, suspiró y se pasó una mano por el pelo revuelto. No lo sé, Maya. Cuando te enfrentaste a ellos, me hizo darme cuenta de lo mal que están las cosas en realidad. Siempre lo supe, pero no quería admitirlo, ¿sabes? Estaba cómodo. Yo era el favorito. ¿Por qué iba a querer arruinar eso? Sentí una punzada de dolor al darme cuenta de la verdad en sus palabras, la cobardía que lo había mantenido callado. Asentí lentamente, intentando procesar todo aquello. ¿Así que qué quieres de mí? ¿Perdón? Me sentí agotada, como si hubiéramos estado peleando esta batalla durante toda nuestra vida. No respondió rápidamente. No estoy pidiendo eso. Solo quería hablar. Quería que supieras que ahora lo entiendo. Y entonces, soltó la bomba: voy a dejar la facultad de Derecho. Aquello sí que fue un golpe. Liam dejando la facultad de Derecho. ¿El niño dorado, el futuro abogado de la familia? Me quedé mirándolo, totalmente sorprendida. Toda mi vida había estado marcada por las expectativas puestas sobre él, la trayectoria que le habían trazado desde el principio. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Qué vas a hacer?, pregunté, sintiendo una mezcla de incredulidad y, sorprendentemente, una pizca de esperanza por él. Tal vez, después de todo, él podría encontrar su propio camino. No tenía ningún sentido. Espera, ¿qué? ¿Vas a renunciar? ¿Desde cuándo?
Me miró directamente a los ojos, algo que no había hecho desde que nos sentamos. Sí. He estado miserable durante meses. Ni siquiera quería ser abogado, ¿sabes? Todo eso fue idea de mamá y papá. He estado fingiendo todo este tiempo porque no quería decepcionarlos. Pero verte irte, y realmente hacer algo por ti misma, me hizo darme cuenta de que no puedo seguir viviendo así. Me quedé sin palabras. Este era el mismo hombre que nunca vacilaba, que siempre parecía tan seguro de sí mismo. Escucharle admitir que había sido miserable, que solo estaba haciendo lo que nuestros padres querían, simplemente, me dejó atónita. ¿Y qué vas a hacer?, pregunté, todavía procesando todo. Se reclinó en su silla y sonrió por primera vez. Voy a ser profesor. Es lo que siempre he querido hacer. Simplemente nunca pensé que fuera una opción. Pero ya terminé de tratar de cumplir con sus expectativas. Me voy a presentar a un programa de educación el próximo semestre. No sabía si alegrarme por él o enfadarme. Una parte de mí todavía estaba molesta porque se había mantenido en silencio todos esos años, porque nunca me había defendido ni una sola vez. Pero otra parte de mí estaba orgullosa de que finalmente se liberara del control de nuestros padres. Era una extraña mezcla de emociones, y no estaba segura de cómo sentirme. Nos quedamos allí un rato, hablando de todo. Me contó lo difícil que había sido crecer con toda la presión de nuestros padres, como siempre sintió que tenía que ser perfecto. Admitió que me envidiaba por poder irme, por no preocuparme más por lo que pensaban. Eso me desconcertó un poco. Nunca pensé que Liam me envidiara a mi asterisco. Siempre lo vi a él como el que lo tenía todo resuelto. Por primera vez en mi vida, sentí que realmente estaba viendo a Liam. No la versión perfecta y pulida del que nuestros padres habían creado, sino al verdadero él. Y, sinceramente, parecía tan perdido como yo. Tal vez incluso más. Al terminar nuestra conversación, Liam vaciló un segundo antes de preguntar, ¿crees que podríamos pasar más tiempo juntos? Ya sé que antes no estuve realmente ahí para ti, pero me gustaría intentarlo, ¿sabes? Arreglar las cosas. No respondí de inmediato. No era algo a lo que pudiera decir que sí sin pensarlo. Pero después de todo lo que me había contado, después de ver este lado de él que nunca había conocido, pensé que tal vez valía la pena intentarlo. Sí, dije finalmente. Creo que podemos intentarlo. Él sonrió, y por primera vez en años, sentí que realmente estábamos en la misma sintonía. No era perfecto, y todavía tenía mucha ira y resentimiento por superar, pero era un comienzo. Mientras caminaba de regreso a mi residencia ese día, no pude evitar sentir una extraña mezcla de emociones. Todavía estaba furiosa con mis padres, todavía tratando de averiguar cuáles eran mis próximos pasos, pero al menos ya no estaba sola en esto. Por una vez, Liam y yo estábamos en el mismo barco, ambos tratando de descubrir quiénes éramos fuera de las expectativas de nuestros padres. No era la resolución que esperaba, pero era algo. Y por ahora, eso era suficiente. Así que, después de todo ese encuentro para tomar café con Liam, me sentía bastante extraña con todo. Quiero decir, por un lado, me alegraba un poco de que finalmente entendiera por lo que he estado pasando, pero por otro lado, todavía estaba enfadada con él por permanecer en silencio todos esos años. Y luego estaba el hecho de que no había sabido nada de mis padres desde que me fui. Nada. Era como si simplemente no existiera para ellos, lo cual era honestamente la parte más desastrosa de todo. Eso, hasta que recibí un mensaje de mi madre. Aunque no era nada sincero ni de disculpa. Era más como un viaje de culpa disfrazado de preocupación. Típico. El mensaje apareció una noche mientras estaba sentada en mi habitación de la residencia, tratando de concentrarme en algunas tareas. Mi teléfono vibró, y ahí estaba: Maya, hemos estado pensando en ti. Esperamos que estés bien. Por favor, vuelve a casa. Te echamos de menos. Sí, claro, me echaban de menos. Echaban de menos tener a alguien a quien mandar. Al principio, ni siquiera iba a responder, pero algo en ese mensaje simplemente me molestó. Me removió algo por dentro. Me hizo sentir manipulada. Sabía exactamente lo que estaban haciendo.
Querían que volviera arrastrándome, sintiéndome culpable. Pues no iba a pasar. No esta vez. La idea de contestar con una respuesta sarcástica cruzó fugazmente por mi mente, pero la deseché. No merecían ni siquiera eso. Así que, en lugar de ceder a la tentación de entrar en su juego, opté por ignorar el mensaje. Lo dejé sin leer, esperando en la pantalla, como una acusación silenciosa. Pero la verdad es que, a pesar de mi fachada de indiferencia, ese mensaje sí me afectó. Me hizo dudar, preguntarme si estaba siendo demasiado dura con ellos. Una parte de mí, esa niña pequeña que aún anhelaba su aprobación, quería creer que realmente me echaban de menos. Pero sabía que era una trampa. Y no iba a caer en ella. Por el momento, mi silencio sería mi respuesta. Dejaría que el mensaje se quedara ahí, sin contestar, como una barrera entre nosotros. Veremos cuánto tiempo tardan en romperla. Sentía como si nada hubiera pasado, como si no me hubieran echado por no querer dejar la universidad por Liam y Sara. Estaba allí, mirando fijamente mi teléfono, debatiendo si siquiera molestaba en responder. Pero entonces, antes de darme cuenta, mis dedos estaban tecleando. ¿De verdad me extrañan? No pareció importarles cuando me pidieron que lo dejara todo y pagara el futuro de Liam y Sara. ¿Qué ha cambiado ahora? Lo envié antes de arrepentirme. No iba a permitir que se salieran con la suya actuando como si los últimos meses no hubieran ocurrido. No iba a arrastrarme de vuelta y fingir que todo estaba bien, porque no lo estaba. Alrededor de una hora después, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje más largo. Mi padre se había metido, por supuesto. Escribió: Maya, eso no es justo. Intentábamos tomar la mejor decisión para la familia. Siempre hemos hecho lo que creíamos que era correcto para todos ustedes, y a veces eso significa tomar decisiones difíciles. Pero tú siempre has sido parte de esta familia. No es demasiado tarde para volver y hablar. No podía creer lo que estaba leyendo. Decisiones difíciles para la familia. ¿Y asterisco yo asterisco? No era como si estuviera pidiendo nada especial, solo una oportunidad de tener mi propio futuro. Pero allí estaban, haciéndolo sonar como si asterisco yo asterisco fuera la que estaba siendo irrazonable. Me hirvió la sangre. Quería tirar el teléfono al otro lado de la habitación. Pero en lugar de eso respiré hondo y tecleé otro mensaje. ¿Saben lo que no es justo? Ser tratada como si no importara. Que me pidan que renuncie a asterisco todo asterisco por Liam y Sara. Me está yendo bien ahora. Y no necesito que intenten hacerme sentir culpable para que vuelva solo porque se sienten mal. Ustedes tomaron su decisión, yo tomé la mía. Tardó unos minutos, pero mi padre respondió de nuevo. Y esta vez, no se contuvo. Estás siendo egoísta, Maya. Te criamos, te dimos todo lo que necesitabas, ¿y así es como nos pagas? ¿Abandonando a tu familia cuando las cosas se ponen difíciles? Su mensaje me caló hondo. Sentí una punzada de culpa, pero se desvaneció rápidamente, reemplazada por una frustración abrasadora. Después de todo lo que me habían pedido, después de sentirme como si mi propio futuro no valiera nada comparado con los de mis hermanos, ¿se atrevían a llamarme egoísta? Era como si mis sentimientos, mis aspiraciones, no tuvieran ningún valor para ellos. Siempre se trataba de la familia, pero ¿dónde encajaba yo en esa ecuación? ¿Se suponía que debía sacrificar mis sueños en el altar de sus expectativas? No, ya no más. Había trabajado demasiado duro para llegar donde estaba, y no iba a permitir que me arrastraran de vuelta a una vida que no era la mía. No merecía la pena. I truly thought you'd be different. But perhaps, deep down, I always knew things would be challenging with you. There it was again, that familiar sting. Difficult. It was the label they always slapped on me whenever I dared to deviate from the picture perfect life they envisioned. As if you owed them an apology for not excelling on the sports field, not dazzling on a stage, or conforming to whatever mold they had in mind. I was so weary of that word, and even more so of their manipulative attempts to make me feel guilty. I couldn't muster a response. The emotional exhaustion was simply too great. The following days passed in a strange silence. The absence of their calls brought a wave of relief, a brief respite before the storm. It wasn't long before the situation intensified.
A series of unexpected texts began to flood my phone, each one from a different relative, an aunt, my grandmother, even a distant cousin. It was clear that my parents had been orchestrating behind the scenes, painting me as the villain, the one who was dismantling the family fabric. My aunt's message was the most cutting. She wrote something to the effect of, Maya, you need to apologize to your parents immediately. They were devastated. You are destroying this family. A scream welled up within me. How could Asterisco y Asterisco possibly be the one tearing things apart? All I'd done was finally find the courage to stand up for myself. It's not as if he demanded an impossible choice between me and Liam or Sarah. Asterisco they Asterisco were the ones who drew that line in the sand. And now, I was suddenly the villain in their narrative? Desperate for support, I reached out to Aunt Sarah, the only one in the family who genuinely understood my struggles. When I shared everything that had been unfolding, she didn't hesitate for a moment. Maya, your parents are being completely unreasonable, she said with unwavering conviction. They are desperately trying to maintain control because they feel it slipping away. Don't let them manipulate you. You're thriving on your own, and that's something they simply can't bear to witness. Hearing her words was over me brought an immense sense of calm. It felt as though I'd finally been granted permission to release myself from the weight of their expectations, to stop seeking their approval, and to simply exist on my own terms. Siempre admiré a mi tía Sarah, la oveja negra de la familia. Ella nunca siguió las reglas, nunca se esforzó por encajar en el molde, y le iba de maravilla. Quizás había llegado el momento de imitarla. Pero justo cuando pensaba que las cosas se estaban calmando un poco, recibí otro mensaje de mis padres. Era diferente a los anteriores. No era solo una manipulación emocional. Mi madre me informaba que estaban vendiendo la casa. Hemos decidido mudarnos a un lugar más pequeño. La casa es demasiado grande solo para nosotros dos ahora que Liam está en la facultad de Derecho y Sarah se prepara para la universidad. Esperamos que lo entiendas. Me quedé mirando el mensaje, atónita. La casa donde crecí, el lugar que había sido mi hogar, aunque nunca me sentí del todo así, se estaba vendiendo. Ni siquiera me habían avisado con antelación, ni me preguntaron si quería ir a buscar mis cosas. Era como si me estuvieran borrando de sus vidas, poco a poco. No respondí. ¿Qué se suponía que debía decir? Ah, genial, gracias por vender mi infancia por debajo de la mesa. No, gracias. No les iba a dar la satisfacción de saber que me dolía. Pero me dolía, y mucho. Durante la semana siguiente, seguí recibiendo actualizaciones de otros familiares sobre la venta de la casa. Mis padres se mudarían a un lugar más pequeño en un barrio más elegante, al parecer. Era como si estuvieran construyendo toda una nueva vida sin mí, y se suponía que yo debía estar bien con eso. Pero, honestamente, por difícil que fuera, creo que fue el último empujón que necesitaba para dejarlo ir de verdad. La casa, la familia, toda la dinámica disfuncional, todo quedaba atrás. Ellos habían tomado su decisión, y yo había tomado la mía. No había vuelta atrás. Al final de esa semana, bloqueé sus números. No quería saber más de ellos. No necesitaba sus manipulaciones emocionales ni sus constantes recordatorios de que nunca iba a serlo suficientemente buena para ellos. Necesitaba mi propia paz, aunque fuera lejos de ellos. Por fin sentí una libertad extraña, dolorosa pero real. La decisión era mía, solo mía. Por primera vez en mi vida, sentí una libertad genuina. Era, terriblemente aterradora, pero también me resultaba increíble. Después de bloquear los números de mis padres, todo se calmó bastante. Por primera vez en lo que se sentía como una eternidad, no había un bombardeo constante de reproches ni mensajes de familiares intentando hacerme entrar en razón. Simplemente era paz. Al principio, no supe qué hacer con tanta tranquilidad. Se sentía extraño, como si algo faltara. Supongo que me había acostumbrado tanto al caos que estar sola, realmente sola, era un mundo completamente nuevo. La vida empezó a encontrar su ritmo después de eso. Mis clases iban bien y había logrado equilibrar el trabajo y la universidad. El trabajo en la biblioteca resultó ser una salvación, no solo por el sueldo, sino por el espacio tranquilo para despejar mi mente.
Ya no me estresaba constantemente por lo que mis padres pensaban de mí, ni intentaba estar a la altura de sus expectativas. Simplemente estaba, viviendo. Pero entonces, de la nada, recibí otro mensaje. Esta vez no era de mis padres ni de algún pariente aleatorio. Era de Sara. Sí, mi hermana pequeña, que básicamente había sido la princesa perfecta toda su vida. La que siempre obtenía lo mejor de todo, desde la atención constante de mamá hasta las mejores fiestas de cumpleaños. No habíamos hablado mucho desde que me fui, así que ver su nombre aparecer en mi teléfono fue una sorpresa. Su mensaje era simple: oye, ¿podemos hablar? No sabía qué pensar. Quiero decir, Sara nunca había sido mala conmigo ni nada por el estilo, pero tampoco me había defendido nunca. Ella simplemente estaba ahí, haciendo lo suyo, viviendo en su burbuja. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué de repente quería hablar? Estuve a punto de ignorarlo, pero después de mirar el mensaje durante unos minutos, decidí responder: claro, ¿qué pasa? Terminamos fijando una hora para hablar más tarde esa noche. No sabía qué esperar y, para ser sincera, estaba un poco nerviosa. ¿Y si solo llamaba para hacerme sentir culpable también? O peor aún, ¿y si estaba enfadada conmigo por haberme ido? Cuando cogí el teléfono, la voz de Sara era suave, no el tono burbujeante y alegre que estaba acostumbrada a escuchar de ella. Sonaba diferente, como si algo la pesara. Me preguntaba qué le habría pasado para llamarme después de todo este tiempo. De entrada, se disculpó. Lo siento, Maya, me dijo. Antes no entendía bien, sobre ti, sobre lo que has estado viviendo. Me descolocó por completo. No esperaba escuchar algo así. ¿A qué te refieres?, pregunté, intentando mantenerme alerta, por si acaso. Sara suspiró, y pude oírla moverse al otro lado del teléfono, como si le costara encontrar las palabras adecuadas. Mamá y papá han estado hablando mucho de ti desde que te fuiste, explicó. Pero yo también he estado pensando en todo, y me doy cuenta de que han sido bastante injustos contigo. Oh, como, siempre supe que las cosas eran diferentes para ti, pero realmente no lo veía ¿sabes? Yo, no sabía qué decir. Una parte de mí quería enfadarse con ella por no haberse dado cuenta antes, pero otra parte simplemente se sentía triste. Triste de que solo ahora estuviera viendo lo mal que habían estado las cosas. Sí, ha sido bastante duro, dije finalmente, intentando mantener la voz calmada. Sara siguió hablando, y por primera vez, se sinceró sobre sus propias luchas. Habló de la presión que mamá ejercía sobre ella para que siempre fuera perfecta, de cómo cada pequeña cosa que hacía tenía que ser lo mejor o no era lo suficientemente buena. No era lo mismo que yo había vivido, pero podía notar que le pesaba de una manera que no había visto antes. He tenido mucho miedo de decepcionarlos, admitió Sara. Como si la fastidiara, aunque sea una vez, todo se derrumbará. Pero verte irte, y defenderte, me hizo darme cuenta de que yo tampoco quiero vivir así. No quiero ser perfecta todo el tiempo. No estaba segura de cómo sentirme. Por un lado, me alegraba de que Sara finalmente comenzara a ver las cosas con claridad. Por otro, todavía cargaba con mucha rabia y dolor por cómo me habían tratado durante tanto tiempo. Pero no podía simplemente rechazarla. Se estaba acercando de una manera que se sentía real, y yo sabía lo difícil que era romper con la presión que nuestros padres ejercían sobre nosotras. Lo entiendo, le dije. Es difícil enfrentarlos, pero tienes que hacer lo que es correcto para ti. No puedes seguir viviendo para ellos. Hablamos durante mucho tiempo aquella noche, y al final, algo había cambiado entre nosotras. No era perfecto, y yo todavía estaba a la defensiva, pero por primera vez sentí que tenía una conexión real con Sara. No la hermana perfecta que siempre intentaba ser, sino la Sara real la que estaba luchando, al igual que yo lo había estado. Después de esa conversación, las cosas empezaron a cambiar aún más. Sara y yo nos mantuvimos en contacto, hablando cada pocos días, solo para saber cómo estábamos la una y la otra. Era un pequeño gesto, un mensaje rápido o una llamada de 5 minutos, pero significaba el mundo para mí. Saber que alguien en mi familia finalmente me veía y se preocupaba genuinamente por mí.
Bienestar hizo una diferencia enorme en mi proceso de sanación. Empecé a sentirme menos sola, menos como si estuviera luchando contra el mundo entero. Estaba observándola, tratando de descifrarla, y percibía que intentaba realmente tomar las riendas de su propia vida. No quería simplemente vivir la que nuestros padres habían planeado para ella. Y, de una manera extraña, sentía una especie de orgullo. Empezaba a defenderse a sí misma, y para eso se necesita valor, mucho valor. Mientras tanto, yo finalmente sentía que estaba construyendo una vida que me pertenecía, una que era mía de verdad. Me uní a un grupo estudiantil para personas con familias disfuncionales y la verdad, se sentía muy bien poder hablar con gente que entendía lo que estaba viviendo. Descubrí que no era la única lidiando con dinámicas familiares problemáticas, y eso me hizo sentir menos sola, mucho menos aislada. En ese mar de emociones contradictorias, encontré un pequeño oasis de comprensión. Un día, de la nada, recibí un correo electrónico del centro de orientación de la universidad. Habían oído hablar del grupo de apoyo al que pertenecía y querían que les ayudara a desarrollar un programa de apoyo entre pares para otros estudiantes que enfrentaban problemas similares. Era una posición remunerada, y de repente sentí que todo lo que había pasado finalmente se estaba utilizando para algo bueno. Podría ayudar a otras personas que estaban sufriendo, y esa idea, esa posibilidad, me pareció inmensa. Empecé a trabajar en ideas para el programa, basándome en mis propias experiencias y en las historias que había escuchado de otros miembros del grupo. Era como si toda la basura con la que había tenido que lidiar mis padres, los chantajes emocionales, la presión constante, finalmente se estuviera transformando en algo positivo, algo que realmente podía marcar la diferencia en la vida de alguien más. Y mientras estaba sentada allí, bosquejando planes para el programa, me di cuenta de algo fundamental. Ya no necesitaba la aprobación de mis padres. Ya no necesitaba que vieran que me validaran, que me dijeran que estaba haciendo un buen trabajo. Había construido mi propia vida, y por primera vez, sentí que yo tenía el control absoluto. Claro, todavía había días difíciles. Días en los que añoraba la idea de tener una familia normal, en los que deseaba que las cosas hubieran sido diferentes. Pero estaba bien con eso. Estaba aprendiendo a estar bien conmigo misma y eso era algo que mis padres jamás podrían arrebatarme, ni siquiera con todos sus intentos de manipulación. Ahora, el futuro se abría ante mí, lleno de posibilidades que antes me parecían inalcanzables, y yo, por fin, estaba lista para abrazarlo.